Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Espero nos puedan confirmar que se ve bien. No tenemos la luz, pero espero que se esté viendo bien. Y siente un poquito para acá, amor. No sé si estamos centrados. Ok. Bueno, pues buenas noches familia. Vamos a dar unos segunditos para que se comiencen a conectar nuestros hermanitos. Espero que no estén durmiendo ya. Que todos estén por aquí listos y esperando este tiempo devocional. Salúdenos por ahí si ya se están conectando. Dios les bendiga. Hola, hola, hola. ¿Cómo van? Hola, ¿cómo estamos? ¿Nos están escuchando bien? ¿Ya listos? Hoy nos toca estudiar Lucas, capítulo 9, así que ten lista tu Biblia. Aprovechando que esta hora yo creo que ya la mayoría, si no es que todos estamos en casita, es importante que podamos tener nuestra Biblia ahí lista y que de una vez también tu cuaderno para que anotes lo que Dios te va hablando también. Ok, ya estamos ahí un poquito más, vamos a seguir esperando. Qué bueno que ya están ahí. ¿Quién anda por ahí? Ya nos están saludando. Dios les bendiga, amada familia. Hola Isa, hola Luis David, hola Diana. ¿Cómo están? Pues yo espero que ya estén bien, que estemos ya aquí listos, los demás estén ya conectando. Recuerda que hoy vamos a leer Lucas capítulo 9. Vamos a orar y vamos a dejar que el Señor nos hable. Vamos a leer de corrido porque si nos detenemos en cada versículo, se me van a quedar dormidos aquí, porque entiendo que muchos van a trabajar ya tempranito, pero me gustaría dar una aplicación, ¿sale? Ante cada subtema en el que está dividido este capítulo en la Reina Valera 1960, que es la versión de Biblia que ocupamos. Entonces vamos a orar y estemos preparados, ¿sale? Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar en esta noche meditando tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú tienes para enseñarnos el día de hoy. Pedimos de tu revelación y de tu sabiduría para que puedas, Señor, bajar y quedar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a arrancar con este tema que lleva por título en nuestra Biblia, Misión de los 12 discípulos. Y dice así, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entren, quédense allí y de allí salgan. Y donde quiera que no los reciban, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.
y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué nos deja este primer tema? Dos cosas. Uno, la importancia de Jesús y de cumplir nosotros la misión que Jesús nos ha dejado, y la relata el versículo 2. Envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No debemos perder este enfoque, amada familia. Esa es nuestra misión: predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. El reino de Dios muchas veces es difícil de entender, ¿verdad? Porque hay muchos que malentendemos el reino de Dios, pero el reino de Dios también tiene que ver con su gobierno en nuestra vida, es decir, aquello que supera lo que en este mundo tenemos, por ir a lo que el reino, y este manual de vida es como la constitución del reino de Dios, ¿no? Es vivir lo que dice esta constitución también para nosotros, es entender que Cristo ya vino, que Él quiere habitar en nosotros y que Él quiere que hoy nosotros cumplamos con esta misión: predicar su reino y sanar a los enfermos. Y te recuerdo que predicar no solo tiene que ver con hacer textual las palabras, ¿no? O más bien hacerlas verbales o verbalizar lo que es Jesús, sino también tiene que ver con dar un buen testimonio nosotros, con dar ejemplo de que somos discípulos de Jesús. Y otra cosa que te quiero dejar de esto: cuando Jesús les prohíbe llevar equipaje, llevar muchas cosas, él lo que les está diciendo es: lleven solo lo necesario. No pueden llevar más cosas que les estorbe. ¿Y sabes qué? Esto lo quiero aplicar a manera de devocional. Tenemos que aprender a viajar con un equipaje ligero, amada familia, porque a veces andamos llevando en nuestra vida situaciones que nos impiden vivir el reino de Dios. Es decir, andamos cargando con enojo, andamos cargando con resentimiento, andamos cargando con amargura, andamos cargando con tristeza, andamos cargando con diferentes situaciones que nos impiden realmente anunciar el evangelio y el reino de Dios por todas partes. Eso realmente limita que nosotros cumplamos con la misión de predicar el evangelio y sanar a los enfermos, tener la autoridad para sanar a los enfermos. Entonces, aprende a viajar con equipaje ligero, con un corazón sano que no te impida realmente cumplir con predicar el reino de Dios. Siguiente tema, versículo 7, muerte de Juan el Bautista. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Aquí realmente podemos ver la culpa que Herodes tetrarca estaba trayendo sobre sí, ¿verdad? Y esto nos enseña algo, porque muchas veces nosotros cargamos este tipo de culpas como Herodes, sabiendo que debimos hacer lo correcto, no lo hicimos. Y cuando nosotros, ese redarguir viene del Espíritu Santo, debemos hacer caso a esa voz, porque entonces debemos acudir a un arrepentimiento. Fíjate, aquí en vez de que este hombre viniera un arrepentimiento en decir: wow, no estuvo bien lo que hice, mandé a decapitar a un hombre de Dios, a un hombre justo, lo que le viene a este morno y duda, como que: ¿en serio resucitó? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es él? Entonces de aquí aprendemos cómo nosotros quizá no siempre vamos a actuar perfectos, ¿verdad? Más bien no es quizá, sino siempre vamos a estar cometiendo errores, pero dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya, y que cuando Él nos redarguya, nosotros podamos tomar decisiones firmes para caminar en un constante arrepentimiento, en la mejor rectitud que podamos tener delante de Dios en nuestra manera de vivir. Versículo 10, alimentación de los 5,000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida.
Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Otra vez, el mensaje central de Jesús siempre fue el reino de Dios y sanaba a los que se necesitaban ser curados. Es decir, no solo manda a esta misión, sino él vive en primer lugar la misión y la comparte con sus discípulos. Verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, denle ustedes de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Quiero darte 2 aplicaciones de este tema de la alimentación de los 5,000. En primer lugar, la importancia de que los discípulos de Jesús siempre portemos pan. ¿Y sabes qué es el pan? Jesús dijo que Él era el pan de vida. Él es el pan de vida. ¿Sabes por qué? Porque siempre a nuestro alrededor va a haber gente hambrienta de escuchar la palabra del Señor. Quizá no nos los dicen, pero en el fondo están viviendo una necesidad genuina de que alguien venga y les dé ese pan de vida, les comparte ese pan de vida. Y Jesús dice, denle a ustedes. Imagínate si estamos vacíos. Por eso es la importancia de estar todos los días conectados, leyendo la palabra del Señor, para tener pan, para tener alimento en nuestro ser, en nuestro espíritu, y cuando haya la necesidad de compartir, nosotros podamos compartir el mensaje de Jesús acerca de Jesús, el pan de vida, que si nosotros comemos de él, no volveremos a tener hambre tampoco. Esa es una aplicación que te quiero dar. Y otra aplicación que te quiero recordar es que Jesús siempre ha sido proveedor. En el Antiguo Testamento se reveló como Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Por si necesitas escribirlo, Jireh se escribe con J y latina, R, E de Eduardo y H. H. Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Esta enseñanza de la alimentación de los 5,000 nos ha dejado claro que Dios es nuestro proveedor y que Jesús sigue siendo y seguirá siendo nuestro proveedor. No importa cuál sea tu necesidad, si una necesidad del alma, si una necesidad del cuerpo, si una necesidad del espíritu, Jehová, el Señor, es nuestro proveedor. Siguiente tema, versículo 18, la confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún discípulo de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo, Hijo de Dios. Esto apenas lo vimos en nuestro estudio bíblico de Mateo 16, pero quiero recordarte la importancia de que nosotros sepamos quién es Jesús en nuestra vida, la importancia de tener nuestra propia revelación de quién es Jesús para nosotros. No nos podemos quedar con lo que contaron nuestros padres, con lo que vivieron nuestros padres, con lo que te dicen los pastores. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y aquí me detengo un poquito, porque cuando nosotros decimos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, ¿sabes? Si Jesús padeció, también nosotros muchas veces en este mundo caído vamos a padecer. ¿Sabes? A veces el padecimiento es necesario porque es un gran maestro para dejarnos lecciones
de quién es Dios en nuestra vida. Si todo el tiempo tuviéramos provisión, no probaríamos a Jesús como ni a Dios como ese Jehová Jireh, el Dios que suple en el momento en el que padecemos. Si todo el tiempo gozáramos de buena salud, no tendríamos la revelación de Cristo en nuestra vida como nuestro sanador. Si todo el tiempo nosotros tuviéramos gozo, no conoceríamos a Jesús como la fuente de paz. Entonces, como a Jesús mismo, muchas veces nos es necesario padecer para tener la mejor revelación de quién es Cristo en nuestra vida. Continúo con la lectura del verso 22 y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Quiero resaltar una cosa más de este tema. Si alguno quiere venir en pos de mí, verso 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos tomar nuestra cruz el domingo y olvidarnos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y vivir como querramos los demás días. No, el que toma su cruz cada día y lo sigue, ese es aquel que está yendo en pos de Jesús. ¿Y sabes qué hacían? El morir en una cruz, el morir crucificados, recuerda que era la pena más alta que tenía que pagar el mayor delincuente, por así decirlo. Tomar su cruz implicaba que desde el momento en el que él era enjuiciado hasta llegar al monte donde iba a ser crucificado, llevara ese madero cargando, recordándole que era culpable del acto que él había cometido. Era una disciplina para aquel delincuente, pero aquí Jesús no nos está haciendo partícipe de ese dolor, como diciendo: tú recuerda que eres culpable, como una autoflagelación. No, Jesús está diciendo: te recuerdo que debes morir a ti mismo, cargando esa cruz hasta llegar a la meta, que te recuerde que dependes de Cristo, que por esa cruz que Él tuvo que padecer, tú fuiste salvo. Y fíjate algo que estaba estudiando en este comentario, que también, si tú tienes la posibilidad de obtenerlo, se llama Comentario del Contexto Cultural de la Biblia. Fíjate lo que hacía la cruz. Dice: tomar tu cruz era llevar el travesaño de la cruz al sitio de la ejecución, pasando por lo general en medio de una multitud burlona. En términos retóricamente fuertes, Jesús describe que los verdaderos discípulos deben estar dispuestos a enfrentar, si lo siguen, número uno, el desprecio literal en el camino al martirio o a la meta final, porque han de seguir hasta la cruz. Desde el momento de fe, los creyentes deben contar su vida perdida a favor del reino. ¿Por qué su vida perdida a favor del reino? Porque muchas veces en el camino habrán cosas y tentaciones que nos querrán hacer desistir, pero nosotros debemos permanecer firmes hasta la meta, puestos los ojos en Jesús, como nos los invita la palabra. Siguiente tema: la transfiguración, verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, y sucedió que apartándose ellos de él,
Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar a la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Por aquellos días no dijeron nada a nadie de los que habían visto. Te quiero hablar de esta transfiguración. ¿Sabes qué es aquello que nos va a ir transfigurando? Transfigurar tiene que ver con la raíz de metamorfosis. Y metamorfosis es cambiar de forma. ¿Sabes? El mundo nos amolda a una forma del mundo. Siempre el mundo nos va a querer adoctrinar, dominar, pero mira lo que dice el verso 29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Pasar más tiempo con Jesús en oración va a hacer que nuestra vida y nuestra apariencia sea transformada. Así que aprendamos a pasar más tiempo con Jesús a través de la oración para que realmente podamos nosotros ir modelando a los demás que hemos sufrido esta metamorfosis. Nos pareceremos cada día más a Cristo con aquel que pasemos más tiempo. Verso 37, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos le echasen fuera y no pudieron. Presta atención en este verso 41. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y les he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Sabes? En ese tiempo, los exorcistas, así les llamaban a aquellos a quienes le llevaban a la gente que para ellos, o a su parecer, estaba endemoniada, estaba poseída. Ellos usaban hierbas, ellos usaban unas técnicas de sometimiento fuertes. Y sabes que Jesús simplemente ocupa su autoridad. Como dice aquí el verso 42, Jesús reprendió al espíritu inmundo. Y eso hacía que los demás se admiraran de la grandeza de Dios. Tú y yo nunca debemos dejar de admirarnos de la grandeza de Dios. Ayer lo veíamos en nuestro discipulado. Tenemos un Dios grande y eso debe ser más que suficiente para que todos los días vivamos adorándole. Tenemos a un Cristo que liberta, cumpliendo Él lo que había dicho. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a liberar al cautivo. El ministerio de Jesús estaba presente y eso debe sorprendernos a nosotros. Verso 40 Continuó con el verso 43 y 44. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Jesús otra vez recordándoles que era necesario que él tuviera que morir. Pero presta atención en este inicio del verso 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Sabes? ¿Cuántas veces Jesús nos ha dicho algo? ¿Cuántas veces Jesús te ha pedido cambiar algo o te ha prometido algo? Y nosotros como los discípulos lo hemos olvidado. Haz que las promesas de Dios penetren bien en tus oídos para que nunca se te olvide lo que Dios ha hablado a tu vida. Verso 46. ¿Quién es el mayor?
Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, es, ese es el más grande. De estos versículos aprendemos cómo, aunque en ese tiempo la posición social era muy importante, los niños no tenían ninguna posición. Los niños aparentemente no tenían un valor. Así que Jesús nos enseña: el más pequeño en mi reino en realidad es el más grande. Jesús da valor a a quien el mundo no da valor. Así que tú y yo tenemos esa esperanza, ¿verdad? Aunque para el mundo podemos ser nada, para Jesús somos lo más valioso. Valemos la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús en nuestra vida. Y también nos enseña Jesús que todo el que está cerca de Dios es el más grande, no por nosotros, sino por quien vive en nosotros. Verso 49: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Presta atención a estos versículos. Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sabes? Estos versículos nos recuerdan la importancia de tener un corazón humilde y enseñable. Fíjate qué importante. Eh, Aquí Jesús les dice, les recuerda a los discípulos la importancia de probar realmente la evidencia de un ministerio legítimo. Y te voy a recordar cuáles son. Número uno, un ministerio legítimo siempre predica una sana doctrina, una doctrina bíblica. Y número dos, un ministerio legítimo siempre va a ser probado por su fruto, por su buen fruto. Esto lo encontramos en Primera de Juan 4, del 1 al 3, una sana doctrina, y en Primera de Juan 2, 4 al 6 encontramos que debe haber un buen fruto. Solo podemos tener esas dos cosas. ¿Sabes? A veces nosotros decimos: no, no, ese pastor no lo sigo porque me cae mal, ese pastor no lo sigo porque es muy gritón, ese porque sus alabanzas son, decía un amiguito, ¿verdad? A manera sarcástica, sus alabanzas nada más son prenderrazas, pero yo no siento, no. No, no, un ministerio no se va a probar porque lo sientes o no lo sientes, porque te cae bien o te cae mal, porque predica como a ti te gusta o no te gusta. No, no, no. Aquí es lo que esos discípulos dijeron: como no está con nosotros, entonces, y no es por si te siguen a ti o están contigo o pertenecen a tu iglesia. No, un ministerio legítimo, recuerda, el testimonio debe ser una sana doctrina y un buen fruto. Si cumplen con eso, perdón, podrán no ser de nuestro agrado, pero si están bíblicamente apegados a esto, perdón, pero entonces no podemos juzgar a los demás como lo hicieron estos discípulos, ¿no? Como no están con nosotros, entonces tenemos que ir en contra. Y no, Jesús les deja en claro que no, ¿verdad? Verso 51. Jesús reprende a Jacob y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sabes? Los samaritanos, precisamente, era un grupo no bien visto por los judíos. Y sus discípulos aquí prestos a decir: pues entonces que descienda fuego del cielo. Fíjate la ironía. Porque versículos atrás, cuando te dije que prestaras atención al verso 40, fíjate, dice: llegó alguien con una necesidad y le rogaron que echaran fuera un demonio y no pudieron. No pudieron hacer lo que Jesús había mandado a sus seguidores.
Y Jesús nunca les había pedido que mandaran al cielo y que echara fuego. Y eso sí lo querían hacer. ¿Ves? Entonces a veces somos incapaces de cumplir con el ministerio que Jesús sí nos ha pedido, pero queremos andar metidos donde no se nos ha pedido, ¿verdad? Tratando de hacer, para el fuego, para enojarnos, para reprender estamos prestos, para señalar estamos prestos, pero no para cumplir lo que el Evangelio sí nos ha pedido. Entonces recuerda, no fuimos llamados a echar fuego hacia los demás, fuimos llamados a edificar a los demás y a predicar el reino de Dios. Eso nos debe quedar claro. Aquí Jesús nos muestra una compasión por el samaritano, por aquel a quien los demás lo veía totalmente más. Fíjate esta nota que puse. La reprensión misericordiosa de Jesús era piadosa. A pesar de cuánto odiaban ellos a los samaritanos, Jesús siempre mostró compasión y misericordia. Último tema, verso 57, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de Dios. Este apartado nos recuerda la importancia de que Jesús sea el primero en nuestra vida. A veces queremos hacer y afanarnos en todas las demás cosas, pero Jesús nos está recordando, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Por eso dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de Dios. Haz de Jesús una prioridad en tu vida. Haz que Jesús sea el primero en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos la mano en el arado y seguimos, no hay manera de desviarnos. Tenemos que seguir adelante. Así que Jesús dice, quita toda distracción que te impida seguirme y avanza porque en eso hay bendición. Mis amados, este fue un capítulo largo al que le puse por título Principios de vida. Fueron muchas historias las que vimos aquí, que fueron una realidad en los tiempos de Jesús, pero este devocional nos ha llevado a hacerla una realidad en nosotros hoy. La Biblia sigue siendo vigente. Hoy vimos muchos principios de vida que si nosotros aplicamos traerá bendición a nosotros. Oremos porque así sea. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy tú nos has enseñado. Gracias porque en medio de todos estos versículos siempre quieres revelar algo hermoso a nuestra vida. Pedimos que algo haya quedado en nuestro corazón y que, como tú los dijiste, hagan que esto penetre en sus oídos. Esa es nuestra oración hoy, que cada palabra que hoy estudiamos penetre en nuestros oídos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, tenemos este capítulo en las redes. Mañana durante el día puedes volver a escucharlo. Quizá para ti puedes decir, ay, fue muy extenso y no se me quedó aparentemente nada o no se me quedó mucho, pero tienes todo el día para volver a escucharlo y para volver a recibir lo que el Señor quiere enseñarnos a través de este capítulo. Bendiciones a todos.